Bueno, muchas gracias a Mariana y a Javier por haberse sumado a este panel, la verdad, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. La verdad me gustaron mucho sus intervenciones y son muy interesantes. Me parece que esta charla se le puede sacar un jugo tremendo, porque recién Javier decía, como yo no voy a hacer un discurso de barricada, yo voy a hacer un discurso técnico, pero claro, estamos hablando de un tema que conmueve a la humanidad, ¿no? Entonces, creo que Javier lo debe haber intentado, pero me parece que no le salió. No hacer un discurso de barricada. Porque claro, en estas cosas es donde lo técnico y lo político se entremezclan, digamos, y están las dos cosas juntas. Es muy interesante lo que decía Javier, porque claro, uno, para llevar su acción hasta el final, para poder llevar una acción transformadora sobre la realidad hasta el final, uno tiene que ser muy sólido técnicamente. Pero no hay mucha vuelta, sea tanto con el derecho, con la economía, yo soy economista, no soy abogado, o con cualquier cosa que uno quiera hacer hasta el final, tenés que entender al mundo para transformarlo, ¿no? Ese es como el primer paso. Entenderlo, ver cómo funciona y saber cuáles son tus herramientas para la acción, digamos. Y después la otra parte es accionar. Son las dos cosas. Y ese momento de la acción es un momento evidentemente político. Entonces ahí como que se te mezclan, ¿no? Por un lado la parte técnica, jurídica, teórica, que es tan importante, y la parte de la acción, de la práctica, donde las cosas se entremezclan, digamos, y ahí, bueno, me parece que de esta charla va a salir una síntesis muy interesante en ese sentido. Yo quería sumar una cosa, quizás como un ejemplo para que se entienda. También me gustó mucho esta distinción que hacía Javier entre lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Cisjordania, ¿no? Pues eso, las cosas no hay que hacer posiciones maniqueas, hay que hacer posiciones profundas, que analicen la realidad como es. Y ahí quiero agarrar una definición que es la del Estado de Israel como un Estado colonizador, que me parece que es importante y quiero que lo entiendan con un ejemplo porque a lo mejor muchos de ustedes no lo saben. Claro, el Estado palestino no existe en términos reales, digamos, porque la autoridad... Claro. Y en términos concretos materiales, digamos. Claro, sí. Porque la Autoridad Nacional Palestina es un gobierno que tiene un cuerpo de bomberos, sí, que lo único que puede hacer es rescatar un gatito que está subido arriba de un árbol. Sí, pero no tiene ninguno de los atributos que tiene un Estado. Entonces en Cisjordania, el que ejerce el poder de policía, de gendarmería, de Fuerzas Armadas, es el Estado de Israel. Un palestino que vive en Cisjordania, capaz durante un día pasa por 20 checkpoints. ¿Qué es un checkpoint? Imagínense que ustedes salen de su casa y hay un policía que les pide el DNI. Y se suban al colectivo y hay un policía que les pide el DNI. Y se bajan del colectivo y hay un policía que les pide el DNI. Y llegan a la facultad y hay un policía que les pide el DNI. Y a lo mejor uno de esos policías que les pide el DNI les dice, no, flaco, vos no pasás. Bueno, eso es Cisjordania. Y en Cisjordania lo que pasa es que capaz hay una familia de campesinos palestinos que cultivan árboles de oliva, y un día viene un grupo de colonos con una topadora, les llevan puesto a la casa, le prenden fuego a los árboles y ponen una casa donde van a vivir ellos. Eso significa un Estado colonial. Es un Estado que va y ocupa y desplaza de manera sistemática todo el tiempo, todos los días, todas las semanas. Esto, si ustedes siguen las noticias a nivel internacional, no sé, debe haber un caso como estos por mes en un año normal. No un año de avanzada del Estado de Israel, sino un año normal. Y hay un montón de ciudadanos del Estado de Israel que se dedican a ser colonos. Es decir, que su vida es ir a ocupar territorio. Imagínense lo que fue la conquista del oeste en Estados Unidos, donde también fue un proceso donde un montón de familias de colonos se iban asentando, iban corriendo a pueblos originarios de su territorio. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en el siglo XXI en el territorio palestino, especialmente en Cisjordania. Entonces eso te ubica lo que es el Estado de Israel, ¿no? Es un Estado colonizador, es un Estado que todos los días hace algo que pareciera que en el mundo no se hace más desde el siglo XIX. No sé, en Argentina el Estado argentino lo hizo con Julio Argentino Roca en la Patagonia en 1880, no recuerdo el año exacto. Lo hizo el Estado norteamericano también en el siglo XIX. Bueno, el Estado de Israel lo hace hoy en el siglo XXI. Y después está la Franja de Gaza, que no es exactamente lo mismo. Y me gustó mucho una cita que nombraba Mariana de Brigger, que hablaba de Auschwitz. La Franja de Gaza es como un campo de concentración a cielo abierto en el pleno siglo XXI. Es así esa definición. El Estado de Israel está haciendo con el pueblo palestino lo mismo que hacía el Estado nazi con la población judía de Alemania, de Francia y de Europa Oriental. Exactamente lo mismo. La Franja de Gaza es un campo de concentración a cielo abierto que está bloqueado por todos sus costados, donde nadie puede entrar ni salir. La Franja de Gaza, esto no sé si lo conocen, pero Gaza está compuesta por varias ciudades, donde hay universidades. Esto a veces es difícil de imaginar, pero el pueblo palestino es un pueblo muy culto, un pueblo muy estudioso, que dio grandes científicos, grandes poetas. Bueno, estos últimos 2 años el Estado de Israel se dedicó a destruir la Franja de Gaza.
más o menos el 60 o 70% en una de las infografías que hicieron los chicos, estaba el dato exacto, de la Franja de Gaza está destruida, son escombros. Y particularmente las universidades. No se cursa más en la Franja de Gaza, nadie va a la universidad, porque están destruidas las universidades. Eso acá, para decirlo desde la Universidad de Buenos Aires, es muy importante, porque parece una pavada, pero la Franja de Gaza es un lugar donde hace 5 años la gente se recibía de abogado, y hoy no te puedes recibir de abogado porque no puedes ir a la universidad en la Franja de Gaza. Y eso también es una de las cosas que políticamente uno lo mueve, ¿no? Porque es la realidad, a uno lo mueve eso. Y les digo una cosa más, también por la importancia política de las cosas. Nosotros hoy estamos haciendo esta charla acá, en esta aula donde no entramos, porque la gestión de la Facultad de Derecho no quería que esta charla se haga en un aula para 100 personas. Porque políticamente a la gestión de la Facultad de Derecho no le interesa que se discuta Palestina. Ellos detestan que se discutan estas cosas en la universidad. Lo detestan. Pero bueno, nosotros actuando políticamente decimos hay que traer estos debates en la universidad. Se tiene que discutir esto en la universidad. Se tiene que discutir esto en toda Argentina. Bueno, les quería traer esas dos definiciones para sumar un poco y dar ejemplos de qué es lo que se vive en la Franja de Gaza. Y me agarro mucho de lo de Auschwitz porque, claro, terminó el siglo XX y un poco uno decía que esto no tiene que pasar nunca más, como decía Javier, y está pasando, y hay que entender por qué están volviendo estas cosas tan de la barbarie del siglo XX. Hay que dar una explicación. Ahí lo primero que yo quiero decir es que hoy en el mundo están gobernando monstruos. Y esto hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras. Porque en Israel está gobernando Bibi Netanyahu, que es un fascista. Es un fascista. Totalmente. En Estados Unidos está gobernando Trump, en Argentina está gobernando Milei. ¿No? Entonces tenemos un mundo donde están gobernando monstruos. Y tenemos un mundo también, y le sumo esta definición que me parece que está buena para entender lo que está pasando en Palestina y para entender cómo actúa Netanyahu, cómo actúa Trump frente a este conflicto. Estamos en un mundo donde, esto creo que me lo van a entender, en los años 90 el imperialismo no era un imperialismo territorial, era un imperialismo financiero. Estados Unidos no necesitó invadir Argentina para que Argentina sea una semicolonia de Estados Unidos. Argentina era una semicolonia de Estados Unidos porque teníamos a Carlos Saúl Menem, que ahora hay otros Menems en el poder, que tenía lo que ellos llamaban las relaciones carnales con Estados Unidos. Era otra forma de organizar el imperialismo. Bueno, resulta que en estos últimos años hay una nueva forma de imperialismo. Volvió el imperialismo territorial. Volvió esta idea de que si vos querés dominar sobre alguna partecita del mundo, tenés que tener a tu ejército ahí, tenés que conquistar esa parte del mundo. Eso lo vemos clarísimo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, una guerra territorial. Lo vemos clarísimo con, por ejemplo, Panamá. Vieron que Trump se enojó mucho hace poco porque en Panamá había una empresa china operando el canal de Panamá. Y Trump se volvió loco y dijo, no, ¿cómo puede ser? Panamá es el patio trasero de Estados Unidos. Ahí quiero que haya un marine de Estados Unidos, no un chino manejando ese territorio. Bueno, lo de Palestina se inscribe también en esta nueva lógica, que no era la lógica que había hace 10 años, que es la lógica que las grandes potencias quieren ocupar territorios. Y por eso la imagen que salió a decir Trump es, queremos convertir la Franja de Gaza en un balneario. No sé si lo vieron eso, es indignante, uno se enoja. O sea, queremos convertir la Franja de Gaza en la Bristol, en Miami, en California. Bueno, eso es indignante, pero el mensaje profundo que hay detrás de eso es, las potencias del mundo tenemos derecho a dividirnos el territorio de vuelta. Bueno, esto a mí me remite al siglo XX. La Primera y la Segunda Guerra Mundial estallaron justamente porque las potencias mundiales se estaban dividiendo territorialmente el mundo y llegó un momento que no había nada más para dividir. Y Alemania dijo, che, yo quiero una parte de la torta, por eso estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos monstruos, estos recuerdos del siglo XX vuelven tanto en el siglo XXI porque estamos en un siglo que es muy particular, donde estos temas vuelven. Aparecen estos problemas políticos sobre la mesa que tienen que ver con que vuelven escenarios muy parecidos a los del siglo XX. Vuelven escenarios muy parecidos a los del siglo XX. Y junto con eso vuelve la barbarie. Ahora, junto con la barbarie del siglo XX, también vuelven las respuestas. Porque eso es importante, porque si nosotros hiciéramos una charla donde solamente nos deprimimos, creo que estaría mal hacer una charla solamente para deprimirse. Porque si uno mira un poco las cosas, no es menor que Netanyahu no haya podido venir a la Argentina. Yo no sé si en mi corazoncito en realidad yo no quería que viniera y se armara un quilombo bárbaro. Pero bueno, hay que entender, ¿por qué Netanyahu no pudo venir a la Argentina? Hay que encontrar una explicación a esto. El Estado de Israel hoy en el mundo está bastante aislado. Hay un montón de países europeos que nunca quisieron reconocer al Estado palestino, que ahora dicen, che, ¿por qué no reconocemos al Estado palestino? Francia, por ejemplo. Sí, Hay de hecho, ahora en septiembre, cuando sea Asamblea General,
va a haber entre 13 y 15 países que van a reconocer a Palestina. Se van a sumar. Eso es un dato político importantísimo, porque hay una cosa que creo que la decía Mariana, que los europeos y casi todo el mundo durante muchos años a Israel le dieron una carta blanca porque era como que tenían la carta del holocausto. Nosotros sufrimos un holocausto, podemos hacer lo que querramos. Bueno, esa carta del Estado de Israel en estos 2 años de guerra atroz y con la masacre y el genocidio que está llevando adelante en Gaza con la hambruna, la gastó. Y eso es un dato político importantísimo, porque los tipos se fueron demasiado monstruos para lo que es el mundo. Demasiado. Lo que pasa es que ahí yo creo que el error que comete el Estado de Israel es creerse que quien sufrió el genocidio fue el Estado de Israel, cuando en realidad el genocidio lo sufrió el pueblo judío y no el Estado de Israel. Hay que diferenciar entre lo que es el pueblo judío de lo que es el Estado de Israel. Ese es el tema. Exactamente. Perdón la interrupción, pero... Y los judíos con más sensibilidad opinan que lo que hace el Estado de Israel es lo mismo que hizo el Estado nazi con ellos. Eso es fundamental, entenderlo. ¿Está diciendo? Perdí un poco el hilo. Perdón. No te preocupes. Bueno, el Estado de Israel se fue de mambo. Se fue de mambo. Y por eso se desataron movilizaciones internacionales impresionantes. Lo que pasó en Estados Unidos, donde se ocuparon 100 facultades por Palestina, es una cosa que es medio inédita. O sea, ¿cuándo lo vieron esto? O hay estudiantes como ustedes que fueron presos y estuvieron dispuestos a ir presos por una cosa que pasa a miles de kilómetros, viviendo en Estados Unidos. Es una cosa, hay un despertar de la juventud por este tema que es impresionante, que lo vemos acá en Argentina con esta charla hermosa, pero que se ve en el mundo. Es una cosa alucinante. Y ahí el Estado de Israel se fue de mambo. ¿Por qué Netanyahu no puede venir a la Argentina? Porque el único amigo que tenía era Milei, y el otro día Milei, además de que tiene un montón de denuncias, pero hay una cosa política atrás de eso, porque si le hubiesen hecho 6 denuncias, pero Milei políticamente estaba bárbaro, no pasaba nada. Pero a Milei la semana pasada le tiraron piedras y brócolis, claro. Entonces, si Netanyahu prende la tele un minuto y ve lo que está pasando en Argentina, él se da cuenta que no puede venir a la Argentina, porque Milei, como está hoy, no lo puede proteger a Netanyahu de ninguna denuncia de nada. Capaz van juntos a la cárcel, sí. No, bueno. Y bueno, por eso no viene. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en el mundo gobiernan monstruos, pero un poco se da vuelta a la tortilla. Y hay posibilidad de dar vuelta a la tortilla porque los monstruos son demasiado monstruosos. Y hay un mundo con una juventud con mucha sensibilidad por estos temas y que se indigna. Y está bien indignarse, está bien enojarse. Y está bien también estudiar para saber cómo aplicar ese enojo y esa indignación. Eso es recontra importante. Les doy un ejemplo del mundo que me parece que está buenísimo. Porque todos vimos la noticia de que... ¿Se acuerdan cuando Trump mandó a la policía migratoria, el ICE, a California? Que prácticamente sitiaron California para deportar un montón de inmigrantes. Bueno, Trump en California, nosotros tenemos varios compañeros del Yabasta que viajaron a Los Ángeles hace poco para ser parte de todo ese proceso. Y ahí lo que nos contaban es que hubo una derrota de Trump ahí. Terminó fallando la justicia en contra de Trump y se tuvo que ir con la cola entre las patas. No pudieron deportar a todos los inmigrantes que deberían deportar. Y ahí sufrió una derrota bastante importante Trump en ese proceso en Los Ángeles. Entonces el mundo es como un péndulo que va demasiado a la derecha y de repente hay una respuesta a ese péndulo que va demasiado a la derecha. Y eso para mí es fundamental porque nos da un poco de perspectiva de qué podemos hacer por estas cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde Argentina frente a lo que está pasando en Palestina? Porque obviamente nosotros estamos muy lejos, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo primero es que desde Argentina nosotros tenemos que contribuir al aislamiento del Estado de Israel. Hoy casi que el único mandatario que es amigo de Netanyahu es Javier Milei. Bueno, ahí nosotros tenemos una responsabilidad enorme, hay que pegarle unas patadas en el orto a Javier Milei para que deje de ser el presidente de la Argentina, el único amigo de Bibi Netanyahu en el mundo. Eso es fundamental. Bueno, ahora logramos que Netanyahu no lo pueda visitar en Argentina, eso está muy bueno. Pero bueno, se van a ver creo que en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas. Pero bueno, no pudo venir a la Argentina. Eso es importante porque Netanyahu no puede ir a ningún lado. Si Netanyahu venía a la Argentina era como sentirse normal. Bueno, no se puede sentir normal porque hoy el Estado de Israel es un Estado paria. Pero eso hay que conquistarlo políticamente todos los días. Y después hay una segunda cosa. Nosotros tenemos que lograr instalar en Argentina la solidaridad con el pueblo palestino. Y parte de eso es estas acciones que estamos llevando adelante desde el Yabasta Derecho, que llamamos Derecho por Gaza, que arrancó colgando la bandera del puente, como decía
Sofi, que siguió con un montón de acciones y termina con esta charla. Bueno, termina no, y empieza de nuevo con esta charla, porque justamente lo que nosotros queremos hacer es instalar este debate en todos lados. Porque es importante que se discutan estas cosas. Es importante que se discutan, a pesar de que la gestión de la Facultad de Derecho, a pesar de que el gobierno de Javier Milei no le gusta que se discute. Justamente por una cosa que decía Javier, que me parece muy importante. Que, bueno, ¿para qué se van a formar ustedes? ¿Uno va a ser abogado para qué? ¿Uno va a ser abogado para trabajar para empresas, llenarse de plata y nada más? ¿O vas a ser abogado para pelear por una causa más grande que uno? Eso me parece que es recontra interesante, porque ahí está un poco que uno le puede aportar a la humanidad de alguna manera. Y por eso nosotros decimos que somos anticapitalistas, porque es esta idea de que uno se forma como estudiante, como futuro profesional, no para enriquecerse uno, sino como vos te formás para contribuir de alguna manera a la sociedad, para transformar la sociedad. Entonces también está, para nosotros es súper importante hacer esta charla y traer a profesionales como los que vinieron a acompañarnos a esta charla, justamente para transmitir esta idea de que uno se puede formar como abogado, no solamente para trabajar para empresas, sino que también uno se puede formar como abogado para defender los derechos humanos, se puede formar como abogado para defender al pueblo palestino, para intentar meter preso a Netanyahu. Hay un montón de aspectos del derecho que son hermosos, que están bárbaros y que hay que abrazarlos, me parece. Y nada, este mensaje se los quiero dejar a ustedes, tantos estudiantes de derecho súper jóvenes que deben estar pensando qué voy a hacer con mi vida cuando me reciba. Bueno, una de las cosas que uno puede hacer con su vida cuando se reciba es ser parte de estas causas hermosas y ser parte de esta movida, de esta ola para transformar el mundo. Ese es un poco el mensaje que queremos traer nosotros desde Ya Basta, la juventud anticapitalista, que queremos dejarles. Y bueno, acá les digo una última cosa, me parece que una de las cosas más interesantes que puede tener esta charla son las preguntas que hagan ustedes. Así que bueno, nada, ahora yo termino la intervención y los dejamos con las preguntas. Gracias.